Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo vamos? Cuéntenme. Estamos en julio. Van a empezar todos los memes de julio vino con vacunas. Y el 1 de julio es un mes completo. El meme nunca cambia. Cuéntenme cómo vamos con con todo el tema de la prueba. Hoy empecé en la mañana a arreglar un poco la unidad 2 que estaba pendiente porque no les había subido la información. Hoy por la noche creo que les voy a estar enviando esos datos para que se vayan avanzando. No sé si se metieron al campus hoy, pero estaba viendo un poquito la disposición de las tareas que tenemos y les moví del sábado 10, que teníamos la entrega de aplicación de las pruebas, al domingo 18, una semana adicional. Hoy no estoy seguro si vamos a terminar de ver CAT, porque es una prueba, como ustedes pueden ver, o sea, tiene muchísima información. Adicionalmente, vamos a empezar a ver la siguiente semana de FH y familia. Las aplicaciones son muertas, muertísimas, literal. O sea, si ustedes creen que las aplicaciones son como Wiz o Wise o Wipsy, no, la aplicación es una cosa súper fácil, súper sencilla. Obviamente la interpretación ya es otra cosa. Ahí sí ya no les prometo nada. Pero por lo menos en cuanto a esa temática, sí por lo menos es mucho más sencillo, para que no se vayan a estresar. Y tenemos, si no me equivoco, es como el veintitanto, por ahí por esas fechas, la entrega del primer informe, que es un informe de pago. Entonces, en esta semana vamos a empezar a ver toda esta información para poder ir trabajando. Entonces, para hoy vamos a continuar en la presentación donde nos quedamos el martes pasado. Los videos de esta segunda unidad, sí. Hoy les prometo que voy a subir toda la información porque ayer yo había dispuesto mi día para trabajar en eso. No siempre tengo mucho tiempo libre fuera de mis clases. Y ayer lo había dispuesto y vino todas las lluvias y dijeron, pues no es cierto. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Entonces, que ahorita apagamos la cámara para empezar a contar. Ok. Entonces nos habíamos quedado por acá de todos los puntos importantes que nosotros vamos a ver con respecto al análisis de la prueba, y ahora vamos a ver la ficha técnica. En el caso de la ficha técnica, su test, su nombre como tal es igual el test de percepción temática para niños, que por sus siglas en inglés, por ahí meten el children, que es para niños. El autor original es Leopold Belak, pero posteriormente se fueron agregando otros individuos. Principalmente ya vamos a ver un poquito de historia de la prueba. Empezaron a tocar un poco acerca de las readecuaciones y las tipificaciones. El tipo de evaluación es una evaluación proyectiva. Las características del test tienen una ventaja muy importante por encima de algunas pruebas. En primer lugar, es una prueba que nos va a permitir a nosotros poder explorar las motivaciones internas de los individuos, nos va a poder nos va a poder ayudar a interpretar cómo reacciona el individuo ante una situación conflictiva y sobre todo cómo se comporta en cierta manera. Recordemos que la prueba se le disponen estas 10 láminas que pueden ser láminas difusas y láminas alrededor de esta situación, y por ende puede interpretarse como
el aplicado. O sea, se puede interpretar como una manera muy particular y muy individual. Un segundo punto es que evalúa facetas de personalidad, como los que vimos ayer: alimentación, triangulaciones edípicas, rivalidad entre hermanos, educación higiénica y aseo personal, la escena primaria que hablamos el día martes, la agresión, el miedo. Y en algunos casos puede también llegar a detectarse conductas masturbatorias que pueden generar algún tipo de conflicto en el niño. Y finalmente, la relación que el niño tiene con figuras importantes, con figuras de autoridad. Los sujetos a los que van a evaluar, fíjense que existen dos tipos y aquí les quiero compartir, porque existen dos tipos de CAT. El CAT A, que es la versión que nosotros estamos utilizando, que es para todo tipo de niños, pero hay también una versión que se llama CAT H, y esta es especial para niños entre los 4 y los 10 años que tengan una dotación intelectual elevada. Y les quiero mostrar cuál es la diferencia más importante con respecto a esto. ¿Todos están viendo una página web conmigo? Sí. Sí. Entonces, las láminas son exactamente las mismas. La única diferencia es que en lugar de animales tenemos seres humanos. Esa es la única diferencia que nosotros tenemos. ¿Sí? Solo se los quiero mostrar. ¿Okay? Entonces, en el caso de la prueba de CAT-H, de CAT-A, que es la que nosotros estamos viendo, CAT-H es lo que les había comentado para niños con una dotación intelectual avanzada. En el caso de la aplicación, el autor recomienda que sea individual, pero como les dije el martes, puede ser también aplicada de manera colectiva, pero hay muchas reservas en el proceso de aplicación. La edad oficial, Raquel. Sí, yo tengo una pregunta, Lick. ¿Por qué con los niños con CIALTO ya se integran con los humanos? Perdón, de nuevo la pregunta. Sí, que por qué con el CAT-H, que es para niños con CI elevado, ¿por qué con humanos? Ok. Porque, por ejemplo, para un niño es más fácil entender una historia cuando hablamos de animales, ¿cierto? Es mucho más fácil que el niño comprenda una historia cuando tiene involucrado un animal. Pero cuando ya involucramos un individuo, un humano como tal, él no tiene esa habilidad todavía de poder entender que los humanos, más allá fuera de su círculo familiar, más allá fuera de su papá, su mamá y sus hermanos, existen otros individuos. Entonces, para para niños que tienen una dotación intelectual alta, es mucho más fácil comprender este concepto. Y por eso se puede utilizar una lámina con humanos. ¿Estamos? Sí, entonces me imagino, por ejemplo, yo en el mundo de evaluación, de que primero se coloca una prueba WISC y luego sería una CAT, ¿verdad? Para Sí, saber el si del niño. exactamente. Ujú. Perfecto, gracias. En el caso de la edad oficial, la aplicación es entre los 3 y los 10 años. El tiempo del test es variable. Puede ir entre los 50 a 60 minutos, pero, como les decía, es muy, muy variable. Lo que recomienda el autor es que mínimo cada lámina debería de tener una duración como muy corta de 5 minutos, y al tener 10 minutos, 10 láminas por 5 minutos tendrían un total de 50. Pero en el caso de los niños, hay algunos que tienden a ser como sumamente concretos tal vez, o sumamente cortos en sus historias, y por ende puede ser más corto que este tiempo de aplicación.
Y las instrucciones, esto que ustedes ven acá es la consigna. Te voy a mostrar algunos dibujos y desearía que hagas un cuento con cada uno. No, donde quiero que me digas qué pasó antes, qué pasa ahora y qué pasó después. Por ahí hay algunas variaciones. Esta es la consigna oficial del manual, pero hay algunas variaciones en las cuales el niño, por ejemplo, cuando hace una historia que solo describe la lámina, se le debe decir al niño, está bien, se alienta al niño que haga una historia, pero se le recuerda que la historia es más allá que solo la simple descripción. Si usted le puede hacer una mini entrevista haciendo énfasis en qué pasó antes y qué pasó después de la live. Es todo lo de la aplicación. Y los materiales, su live. Licenciado, una consulta. Es que, como usted mismo acaba de decir, hay diferentes consignas, ¿verdad? Porque en el manual que yo tengo, la consigna es bastante diferente. Sí, hay algunas variaciones, pero en pocas palabras, realmente esto es lo que nosotros queremos. Hay algunos autores que, bueno, yo lo voy a pasar, quiero compartir un segundito, yo no lo tengo abierto, no sé. Les voy a pasar el manual oficial de la prueba, que es el manual de CAT, TAT y SAT, que son verdaderamente SAT, no la vemos, pero es una prueba muy parecida a proyectiva. Y TAT ustedes la van a ver en psicodiagnóstico 2. Pero este es el manual, ¿ok? Estaba buscando, pero es que como les dije, se me falleció mi computadora y no ha sido tan fácil poder recabar mis documentos. No estoy seguro, creo que hay una versión más nueva, pero todavía no la he ubicado. Si la puedo ubicar hoy, se las enviaré también. Pero este manual es el que nosotros vamos a utilizar de manera oficial. Pero la prueba, lo que les quiero comentar es que la consigna de la prueba es básicamente eso. Palabras más, palabras menos, pero lo que nosotros queremos es que el niño comprenda que debe de generar una historia y no solamente una descripción de la edad. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí. Sí, Ok. Ahora bien, por otra parte, dentro de los materiales que nosotros vamos a necesitar, van a utilizar las 10 láminas, que ya las conocen, una grabadora. La grabadora es importante porque muchas veces en nuestro afán de querer escribir toda la información que el niño nos brinda, podemos pecar un poco en no hacer la evaluación, la aplicación de manera correcta. Entonces, por eso es mejor tener una grabadora y así no se nos escapa nada del presente, de la presente aplicación. Es aconsejable, sin embargo, tienen que recordar que si ustedes utilizan una grabadora dentro de una aplicación, eso debe de ir explícito dentro del consentimiento informado. O sea, no es que va a poner una grabadora así para captar qué dice y no expresárselo al evaluador. También el cronómetro y una hoja de registro. La hoja de registro se la voy a mostrar cuando ya empecemos a hacer todo el proceso de vaciado de los datos. Ahí lo vamos a ver. El cronómetro es una idea, es un punto de referencia, pero realmente no hay como un valor que diga, si a los 5 minutos llega y no ha hecho nada, pasamos al siguiente. No, o sea, el cronómetro nos va a brindar la oportunidad de poder tener una ayuda, una lógica. Y por otra parte, en el caso de la confiabilidad y validez, esta es una prueba que se ha utilizado muchísimo y tiene una gran ventaja, que los dibujos
son inherentes a cualquier cultura. O sea, son independientes de cualquier cultura. Cada persona y en cada ¿a qué me refiero con esta ventaja de la prueba? Es que es una prueba que no depende de la cultura para poder comprenderse. O sea, da lo mismo que nosotros evaluemos niños blancos, niños negros, niños asiáticos, diferentes grupos etnográficos. ¿Ok? ¿Vamos? Un poquito de la historia, rápidamente, no lo voy a aburrir con todo este tema, pero un poquito de dónde surge el primer punto y hacia dónde nos lleva. Entonces, en primer lugar, en 1949 se publica la versión original de CAT, y estas son, bueno, lo que habíamos visto inicialmente, que 31 láminas se logró reducir a 10, en los cuales representaban animales en diversas situaciones. En 1952 surge el CAT-S, que consiste en 10 láminas de representación animal, y en 1965 surge el CAT-H, que es lo que acabamos de ver, las figuras de animales, pero realizados ahora con figuras humanas. En el caso de la versión de CAT-S en 1952, es el nombre que se le da por el proceso de estandarización, por un proceso de revisión que va de la versión original a esta segunda versión. Y se quedó al final con CAT-S, que si ustedes recuerdan la ficha técnica, perdón, acá, que si nosotros vemos por acá, existen esas dos tipologías. Vamos a quedarnos entonces con el CAT-S o CAT-A, y lo que nosotros lastimosamente no da el tiempo. El análisis es básicamente igual, pero no vamos a ver la prueba de CAT-H, que con figuras humanas, sino que vamos a verlo el CAT en su segunda revisión. Entonces, la finalidad que nosotros buscamos de la prueba es comprender la relación que tiene el niño entre sus propias tendencias impulsivas, los controles del superyo, el sistema de valores y los propios problemas de adaptación en relación con el síntoma. O sea, cómo el niño va a enfrentar las distintas situaciones que se le presentan en su día a día. Solo permítame un segundito. Ok. Por otra parte, vamos a encontrar también lo que hemos hablado. Vamos a explorar problemas de alimentación, como por ejemplo en la lámina 1, las rivalidades entre hermanos. Ahí mismo, por ejemplo, en la lámina 1 pueden existir historias de peleas entre hermanos. Por ejemplo, también el caso de la lámina 7, donde nosotros vemos el mono y el tigre. Pueden ver también algunas relaciones de un niño con las figuras importantes y con sus impulsos, como la figura 3, que es la relacionada con el león. También aclarar la actitud hacia las figuras parentales, como el caso de la lámina 2 y la lámina 3. También podemos explorar las fantasías del niño, a ver a sus padres juntos en la escena primaria, como habíamos hablado el día de ayer, en la lámina 5 y lámina 6. La dinámica de las relaciones interpersonales, que se puede encontrar en muchas de las láminas. Dentro de sus fundamentos, vamos a suponer que, como habíamos hablado, de que al ser un estímulo ambiguo, un estímulo que es, que es un tanto sombría, en el sentido de que, por ejemplo, se puede comparar como con el test de manchas de tinta de Rorschach. Y esta situación es muy frecuente que nosotros la podamos ver al tener un estímulo que es ambiguo, un estímulo inestructurado o semiestructurado. Por ende, al ser un estímulo subjetivo,
el individuo va a proyectar su propio inconsciente. Y al ser esta proyección, vamos a tener entonces los resultados de sus deseos o de sus conflictos para poder comprender este tipo de situaciones alrededor del evaluado. También nuestro perdón, nuestro autor, que es Henry Murray, que él fue el encargado de hacer la primera técnica que hablábamos del TAT. El TAT es el que ustedes van a ver en Psicodiagnóstico 2. Se basa en la hipótesis de Freud de que los recuerdos de las percepciones influyen en la percepción de los estímulos actuales. Y esto tiene una lógica muy amplia. Por ejemplo, nosotros, a partir de nuestras experiencias previas, tendemos a establecer hipótesis a través de nuestra propia visión del mundo. Como por ejemplo, imagínense lo siguiente, un tema un poquito más complejo lo que les voy a decir. Pero piensen en, usted tuvo una relación y en esa relación el individuo se comportaba, él o la individua, se comportaban de manera peculiar, por de alguna manera decirlo. De repente eran personas que, por ejemplo, que usted no podía confiar mucho, que se andaba por las ramas, que no contestaba. Yo creo que todos saben hacia dónde voy. Y resulta de que esta persona, bueno, terminó engañándolo o engañándola. Y bueno, se termina la relación, etcétera, etcétera. Imaginen que vuelve a ocurrir una situación parecida con una nueva pareja. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a pensar ustedes? Sería como un patrón. Sí. Usted diría, chica, otra vez, chica, tal y tal cosa, ¿cierto? ¿Pero por qué? Por la experiencia anterior, Lix, podría ser. Exacto. Y entonces, al Florangeli. No le iba a decir eso, que por las experiencias anteriores uno puede como pensar, también podemos llegar a la conclusión que algo puede estar mal, ¿verdad? Que no estamos como, o estamos volviendo a caer en lo mismo, o estamos proyectando, podría ser, lo vivido anteriormente con la persona actual. No estamos cometiendo los mismos errores. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos esa experiencia y nosotros comprendemos el mundo a través de nuestros ojos, no a través de los ojos de nadie más. Por ahí dice Camila, sigue los mismos patrones anteriores. Exacto. Entonces, si al niño se le presenta un estímulo que va a traer una memoria acerca de una percepción anterior, ¿qué va a pasar? Que el niño va a presentar o a proyectar en la percepción actual sus percepciones anteriores. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, con base a este fundamento, la naturaleza de nuestras propias percepciones son la base del campo de la psicología de la personalidad. Y por ende, a partir de esta situación, nace el término de apercepción como la interpretación subjetiva y dinámicamente significativa que hace el sujeto de una percepción. ¿Se entiende entonces de dónde viene la palabra apercepción? ¿Vamos? Que sí, ¿verdad? Ok. Ahora, por otra parte, Belak entonces, con los fundamentos anteriores, considera que la definición siguiente es la hipótesis de trabajo y base de la interpretación de las pruebas de percepción temática. O sea que se conoce, ese es
la percepción, el término anterior, fue la primera aproximación que tuvimos de ese concepto, de ese constructo. Y a partir de esa base nace la siguiente definición, que es entonces el proceso mediante el cual la nueva experiencia es asimilada y transformada por el residuo de la experiencia pasada de cualquier individuo para formar un todo nuevo. Y el residuo de la experiencia pasada se conoce como masa aperceptiva. O sea, entender el mundo actual a través de nuestras percepciones anteriores. ¿Vamos? Ahora, volviendo a la génesis de por qué trabajamos con figuras animales. En primer lugar, la identificación con un animal, en el caso de los niños, ocurre de manera más sencilla, porque habíamos hablado anteriormente, principalmente en niños que no tienen una dotación intelectual. Por ende, al contar un cuento, el niño va a comprender que él mismo se identifica con las figuras de la lámina. O sea, él se va a identificar porque muchas veces puede ocurrir, ya hemos hablado, hemos hecho un adelanto, que el héroe es el personaje más importante de la historia. Pero muchas veces también puede ocurrir que la persona, que el niño no se identifique con el héroe, sino más bien con otra de las figuras participantes. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, cuando el niño se identifica con el héroe principal, va a poner entonces en el relato sus propias actitudes, sus propios sentimientos, pero también va a poner sus propias necesidades y sus propios conflictos. Entonces, al tener este tipo de situaciones, que el individuo va a comprender que va a poner en esa figura todos estos elementos, actitudes, sentimientos, necesidades y conflictos, al generar la historia, puede ser que el niño entonces nos brinde la idea de que lo que nosotros estamos teniendo frente a él es la historia, lo que él nos está relatando es la proyección de sus propias necesidades hacia la historia. Por ende, entonces, en la figura puede proyectar 3 puntos importantes, porque a veces se pierden en esta temática, porque el niño casi siempre creemos que lo que el niño está generando en nuestra historia es lo que el niño está pasando, o sus propias necesidades explícitas. Pero puede ir, la verdad, en 3 posibles escenarios. El primero es un comportamiento manifiesto consciente, que es el camino que acabamos de mencionar, que es el camino que, por ejemplo, si el niño está diciendo que lo que tiene es un problema de alimentación, en la lámina 1, que lo que está diciendo en la historia es que el niño no se siente bien con la alimentación, o que de repente no le gusta comer, es probable de que ese sea un comportamiento manifiesto. Por otra parte, podemos enfocarnos también en el comportamiento inconsciente, que el niño entonces esté generando una necesidad o un conflicto, pero no lo haga de manera manifiesta, sino que lo haga más bien de manera latente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, misma situación, misma lámina, y podemos decir que el niño, en lugar, si por ejemplo las necesidades de alimentación están cubiertas en casa y de repente todo surge bien, los patrones están bien dentro de casa, pero si nosotros entonces hacemos un análisis en esta segunda ruta, en el comportamiento inconsciente,
podemos interpretarla como, por ejemplo, una necesidad de gratificación oral, por ejemplo. Que esto no es algo que el niño viene y dice, necesito que me gratifiquen oralmente. O las etapas que vimos en la unidad anterior. No es como que va a decir, no, es que estoy en la etapa anal expulsiva y por eso me comporto de tal manera. No, el niño no lo va a comprender de esa manera. Pero nos puede brindar esa idea del individuo a nivel inconsciente. ¿Se entiende ese segundo escenario? Sí. Y finalmente el punto 3 es la figura de su ideal del yo. O sea, es probable que también en su idea, perdón, en su historia, en su relato, nos brinde una forma de comportamiento que no está asociada con el estándar de lo que él está acostumbrado. Como niños que, por ejemplo, que tienen múltiples problemas de conducta, que son regañados a cada rato en la escuela, que tienen problemas en casa, que no hace caso, y de repente en la historia dice, no, es un niño súper bien portado, no le causa problemas a su mamá. Por ejemplo, pensemos en la lámina 10, en la del castigo, la del perrito y el inodoro, y le empieza a decir al niño, no, es que la verdad que al niño le están pegando, pero no es porque no ha aprendido a ir al baño, sino porque le están pegando al perrito porque le va mal en las clases o por qué sé yo. Pero lo que trata de representar en esa historia el niño es cómo sería el comportamiento ideal para él. Esos son los 3 posibles caminos que podemos encontrar. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, les dejo dos escritos de Freud en 1912 y 1914 que se llaman Duelo y Melancolía y también el escrito de Introducción al Narcisismo. Estas 2 obras fueron las que pusieron la base para la explicación de la formación y la estructura de la personalidad. Por ende, al verlo como un punto de proceso de desarrollo, el niño va a moldear su propia personalidad desde la imagen de sus padres o de otras figuras importantes. Por ejemplo, piensen en los primeros años de vida suyos. ¿Quién era la persona que más admiraba a usted? Muy probable que si usted era mujer, a su papá, y si usted era hombre, no es que era y ahora ya no. Es hombre, es muy probable que su figura parental más importante era el padre del sexo opuesto. Pero a medida que el complejo edípico se va resolviendo, las figuras de nuestro propio sexo van a tomar ahora ese sitio importante. Entonces, nosotros vamos a ir moldeando y el niño moldea la personalidad con base a lo que él ve, presencia de las figuras más importantes en su cuidado, sea los padres o los cuidadores. Y esto se va a conocer como el proceso de internalización del objeto, el cual se puede definir como la meta de la identificación por medio de la cual el niño alcanza su propia identidad. ¿Estamos? Sé que esto es teoría y todavía nunca la habían visto desde esta óptica en teorías. ¿Estamos? ¿O bien? Sí. Sí. Okay. Ahora, una vez que nosotros tenemos la historia, ¿qué vamos a hacer con la historia? Obviamente debemos de interpretarla.
Pero la interpretación no es solamente vista desde un punto, sino que toma en consideración las características de la etapa de desarrollo. No es lo mismo interpretar una historia de un niño de 4 años que una de 8. No es lo mismo pensar en un niño de 3 años que está saliendo de la etapa oral y entrando a la etapa anal, a un niño de 10 años que ya ha resuelto, o por lo menos se espera que haya resuelto, las distintas etapas anteriores y ya está en un periodo de latencia. Entonces debemos de comprender eso como primera parte, en la etapa de desarrollo en la que se encuentra. En segundo lugar, la historia personal del individuo, sus experiencias, cómo las comprende y a partir de esto, cómo forman parte de su propia vida. En un tercer punto, la historia familiar, o sea, la importancia del ambiente en la formación de su propia personalidad. Como un punto 4, la comprensión integral del problema. Eso quiere decir, nosotros como profesionales, entender el marco referencial más grande del problema. Se lo explico de la siguiente manera. Llega un niño a mi consultorio y cuando llega a mi consultorio, llega el padre preocupado, tenía, creo que era como 8 años. 7, 8 años. Y entonces el padre llega preocupado porque el niño, una de las cuidadoras, le puso la queja que estaba mostrando conductas sexuales prematuras, en el sentido de estar manipulando su aparato reproductor, de exponer el aparato ante la misma cuidadora y este tipo de situaciones. Cuando hacemos la exploración, el niño sumamente con una capacidad intelectual sumamente buena, pero cuando exploramos el problema, nos damos cuenta que los padres estaban separados como pareja, pero viviendo en la misma casa. Eso quiere decir que el niño observaba peleas día y noche. Bueno, tal vez no día y noche, porque la cuidadora era quien se encargaba de él en el día, pero por las noches miraba a los padres peleando cada rato, con un montón de problemas, insultándose, llegando a conflictos físicos, entre otras cosas. Entonces, cuando aplico las distintas pruebas, el resultado que me da no es una conducta sexual amoral de parte del niño, sino más bien es un mecanismo de defensa, de acting out, en la cual el niño trata de decirles como, hey, aquí estoy, todavía existo, como un llamado de atención hacia los padres. Entonces se atendió, en lugar de atender al niño y esas conductas, se atendió a los padres. Y una vez que se resuelve esa temática con los padres, se vuelve mucho más fácil de poder atender la situación con el niño. ¿Se entiende esta parte? ¿Vamos? Sí. Sí. Ok. Y este es un breve recordatorio del cuadro que nosotros vimos anteriormente, que son todas las áreas que nosotros vamos a ir viendo de interpretación. Y la voy a avanzar porque vamos a ir viendo el nombre de cada uno en cada diapositiva. Entonces, el punto 1, que es el tema principal. ¿De qué se trata la historia? ¿Sí? Por ejemplo, se trata de escasez, se trata de abundancia, se trata de, o sea, quiero que ustedes entiendan el trasfondo de la historia. Si un niño me dice, qué sé yo, en la lámina 1 o en la lámina, sí, en la lámina 1, viendo para qué, creo que es la más fácil con la que pueden entender. En la lámina 1, el niño viene y expresa su preocupación por la alimentación. Entonces, tenemos que comprender de qué se trata la historia. ¿Por qué el niño habla de esa historia?
Y además, eso a nivel de cada historia. Y también hay que hacer un análisis en todas las historias, en las 10 historias, y analizar cuáles son las temáticas o los elementos comunes al relato. Hay muchos niños que al aplicar estas pruebas, casi siempre, por ejemplo, la historia puede terminar en muerte. Y nota que en 9 de las 10 láminas, el héroe principal siempre muere. Entonces, esa es un elemento común a las historias y habla de una temática. Entonces, debemos de comprender esto más allá de lo simplemente de lo que me dice el individuo, simplemente de lo que me dicen. ¿Vamos? El siguiente punto, que es el héroe principal, este es el personaje, si fuera una película, este es el que se gana el Oscar al actor principal. Entonces, el héroe principal es aquel sobre el sujeto sobre el cual se vuelve la esencia de la historia. Y al volverse la esencia de la historia, también se genera una reflexión sobre sí. ¿Ok? Por ejemplo, recuerden que la historia debe tener un inicio, un intermedio y un final. Y al tener ese inicio, intermedio y final, debemos de comprender que la persona, que el niño, se va a identificar con este individuo y tiene un desenlace. El desenlace puede ser bueno, puede ser malo o puede ser neutral, pero el niño se va a identificar con esta figura. Y por ende, también ocurre que le va a permitir ese proceso de reflexión. En ocasiones, puede haber más de un solo héroe y el evaluado identificarse con todos ellos. Muy rara vez ocurre esto en un niño porque casi nunca tiende a involucrar más personajes que los que está viendo en la lámina. Son muy raros. Y en la mayoría de láminas, por ahí exceptuando unas 3 o 4, no tienen más de un personaje en la escena. También los intereses, los deseos, sus deficiencias o las habilidades que el sujeto pone en el héroe son aquellas que él posee o que él desea o que él teme tener. O sea, son cosas que necesita, que tiene o que quisiera. Y finalmente, la adecuación del héroe, con esto nos referimos al desenvolvimiento de la historia, es la mejor medida para evaluar la fuerza yoica. Ya habían escuchado antes estas dos palabras, la fuerza, esos dos conceptos, adecuación y fuerza yoica. ¿Lo habían escuchado antes? Yo no le. No, Liz. Okay. No Bien. sé si se puede relacionar con el MMPI, con la fuerza del yo. Exactamente. Entonces, ¿a qué nos referimos con la fuerza del yo? Con la capacidad que tiene el individuo de sobreponerse ante las adversidades. Y a esto nos referimos también con la adecuación. Como les digo, toda historia debe tener un desenlace. Y al tener un desenlace, casi siempre se le plantea un dilema letal. Piensen en lo siguiente. El héroe, piensen en una película que recién hayan visto. El héroe, el personaje principal, tiene una misión. Y esa misión va a haber de alguna manera, va a estar siendo analizada y va a tener un desenlace. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser que no se mueva nada. Piensen, por ejemplo, en
¿Qué película les puedo poner que sea un tanto reciente y que se pueda explicar a partir de esto? Podría ser la película de Cruella, Lick. Uy, chica, va a creer que no la he visto todavía. Pucha, Lick no sabe lo que se pierde. De verdad, está muy bueno entonces. No, licenciado, no se pierde exageradamente de nada. Buena, Lick, no le haga caso. Yo que quería ir al cine, bueno, fui al cine y terminé viendo El Conjuro 3. No, porque se la puedo spoilear. No, bien. Una más viejita, así, bueno, tal vez digamos, una típica película de amor. Cualquiera, The Notebook, una película de ese calibre. ¿Sí? El héroe principal o la heroína principal tiene un objetivo que es encontrar el amor verdadero, el amor único, el amor real. ¿No? Y a partir del desenlace, en el desenlace pueden pasar muchas cosas, se pueden separar, cada quien puede tomar su camino, pero al final pueden reencontrarse o de repente ya nunca más se vuelve a saber nada de ninguno de ellos. Entonces, esta es la adecuación. A eso nos referimos con la adecuación, con ese desenlace. Y la fuerza yoica es con esa capacidad que va a tener el héroe de poder hacerle frente a cualquier situación que le ocurra en el medio. ¿Estamos? ¿Sí se entiende? Sí, yo iba a decir Fight Club fue esta cosa de la fuerza del yo, que el tipo, no sé si la han visto, pero como que el tipo se proyecta en otra persona que él, entonces se mira como va ese desenlace de que él como que se hizo un 2 de él en su fuerza del yo tan baja para poder como que sobrepasar todos estos problemas. Exacto. Entonces, esa fuerza yoica, o sea, acuérdense que aquí estamos hablando no de una, en todas las evaluaciones en psicología, estamos hablando de una estimación de algo. O sea, no quiere decir de que al evaluar aquí y dice, no, es que tiene una fuerza yoica mala. No, a lo mejor es una persona que de repente hace un extra esfuerzo por adecuarse a las distintas situaciones. Pero lo que les quiero decir con esta situación es que debemos de comprender que el proceso de evolución en la historia va a ser una proyección del individuo en dicho desenlace. ¿Estamos? Perfecto. Ok, vamos al punto 3. ¿Cuáles son ya hablamos de la temática, hablamos del héroe. Ahora, ¿cuáles son las necesidades del héroe? Pueden ir en dos lados, pueden ir en dos corrientes. Corriente 1 es las necesidades experimentadas de manera real. Por ejemplo, lo que hemos hablado, carencia de alimentación, carencia de amor, carencia de comprensión, qué sé yo, cualquier cosa. Pero también pueden aparecer como una expresión del deseo. Por ejemplo, puede ser que el niño reciba atención, ¿sí? Reciba cuidados, pero realmente quisiera más que se le brinde la oportunidad de poder explorar el mundo por su cuenta. ¿Sí? Entonces, como les digo, puede ir en ambas partes. Puede ir hacia la experimentación de lo real, de la actualidad, pero también puede ser una expresión del deseo. ¿Vamos? ¿Estamos bien? Perfecto. Sigamos al punto 4. ¿Qué son las figuras, objetos o circunstancias introducidas? Cada vez que se toca una temática en la historia, ya vimos la temática, vimos al héroe, vimos las necesidades, y por ende, cuando nosotros introducimos dentro de un relato cualquiera de los 3 puntos, una figura, un objeto, una circunstancia, esto se va a entender como la evidencia del impulso de necesidades del niño. O sea, como una interpretación de las carencias y de las necesidades del niño.
Por ejemplo, este punto 4 tiene que ver ya con la interpretación a nivel inconsciente. Vimos en la primera parte que habla de la temática. Y en este caso vamos a hablar acerca de la temática, pero comprendida desde un punto de vista inconsciente. Como por ejemplo, inconsciente me refiero de parte a lo que el niño ha colocado en esa información. Por otra parte, entonces, esta información nos va a brindar a nosotros la oportunidad de analizar este tipo de situaciones. Por ejemplo, pensemos, una historia que hable de comida puede hacer alusión a una necesidad de gratificación oral. Una historia, por ejemplo, que hable acerca de la utilización del inodoro o del baño, puede hacer alusión, por ejemplo, a una conducta anal expulsiva o a una conducta anal retentiva. O una historia, por ejemplo, que hable del miedo del hijo hacia la figura parental, puede tener que ver con el miedo a perdón, se me escapó ahorita la palabra y la tenía en la mente. El miedo a la castración, por ejemplo. Entonces, este proceso de análisis a nivel inconsciente nos va a permitir a nosotros poder explorar elementos importantes dentro de la historia. Ahora bien, ¿cómo el individuo percibe el medio? ¿Cómo ve las figuras? Entonces, hay infinidad de posibles percepciones. Puede verlo como afable, como cálido, como hostil, peligroso, amoroso, atento, retentivo, amable, qué sé yo, cualquier cantidad de características que ustedes puedan, o de adjetivos calificativos que ustedes puedan colocar. Pero lo importante de esto no es tanto el tipo de características que vemos, sino cómo el niño percibe a estas figuras y cómo estas figuras se relacionan y cómo reacciona ante ellas. Por ejemplo, pensemos en la lámina 1, en la cual el niño, como héroe principal, nombra a uno de los pollitos que tiene en la parte frontal, y en la parte de atrás que usted ve a la mamá gallina, el niño puede mencionar, por ejemplo, que el niño se ha portado mal y al portarse mal, la mamá gallina lo castiga haciéndole comer más de lo que puede. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se percibe esto? ¿Es una necesidad real o es un deseo? ¿Cómo se percibe el individuo ante la figura de la mamá gallina? ¿Le tiene miedo? ¿Tiene miedo al castigo? ¿Tiene miedo al reproche, a la desaprobación? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de comprender. ¿Cómo se relaciona entonces el niño con respecto a su medio? ¿Vamos bien hasta acá? Okay. Solo perfecto. Solo regálenme un segundito. Permítanme, solo quiero ver cuántas diapositivas nos hacen falta más o menos para ver si nos tomamos ahorita una pausa. Ok. Tomémonos una pausa entonces ahorita, son las 4 de la tarde, ya me duele. Qué rápida sentí esta hora. Sentí súper rápido. No sé si fue porque hablé mucho, pero la sentí rapidísimo. Ok, son las 4 en punto.
Nos vemos de vuelta a las 4:10, porque quiero hacer un par de cositas por acá y nos vemos de nuevo 4:10, 10 minutos. Ok. Listo. Felix. Entonces, continuemos. Ya solo nos hace falta, no nos faltan muchas diapositivas para finalizar el tema. Entonces yo creo que por ahí vamos a tener un chance de salir un poquito más temprano. Entonces, una vez que nosotros hemos hablado acerca hemos hablado de la temática, héroes, sus necesidades, cómo se relaciona con el medio, ahora también tenemos que empezar a comprender que existen conflictos. Y dentro de estos conflictos que el niño en la evaluación de CAT nos hace mención, debemos de comprender de que existen conflictos que pueden repetirse a través de una temática. Y este tipo de situaciones pueden suscitar distintos caminos, como por ejemplo, es frecuente, y eso es lo que nosotros vamos a ver en las siguientes diapositivas, es frecuente que nosotros veamos un patrón repetitivo del mecanismo de defensa que puede utilizar el individuo. Como por ejemplo, imaginemos una defensa como tal, que en las historias relate que al héroe no le importa lo que le pase al héroe. O que relate que dentro de esa historia el niño no importa lo que le ocurra porque de todos modos siempre, qué sé yo, siempre termina siendo el malo de la película. Entonces, al identificar ese tipo de defensa, este tipo de desenlaces que tiene un niño, nos va a ayudar a nosotros a identificar cuáles son los mecanismos de defensa mayormente utilizados, que son los que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, voy a dejar ese ítem en espera mientras avanzamos a los siguientes. También el proceso de formación del propio carácter. Eso quiere decir, cómo el individuo tiene un impacto a nivel de formación individual, cómo tiene un impacto a nivel de las distintas situaciones alrededor de sus necesidades y cómo y por qué tipo de experiencias ha tenido que pasar para comprender el por qué su carácter es como es. ¿Ok? También puede hacer referencia al daño físico, al castigo, temor a perder el objeto. Eso quiere decir, el objeto puede ser una persona, un objeto real como tal, puede ser la pérdida de algo como un concepto acerca de sí mismo o el perder la propia identidad. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Y por último, también el miedo a ser abandonado. El miedo a ser abandonado es un temor real en muchos niños. ¿Ok? Y esta dificultad que el niño tiene es muy, muy frecuente en niños en los cuales el apego es un apego cualquiera menos el apego seguro. Hablamos del apego ansioso, hablamos del apego inseguro, hablamos del apego desorganizado, porque el niño como tal tiene ese temor a que las figuras más importantes dentro de su desarrollo no estén ahí para él. Entonces, esto es algo que debemos de comprender y de identificar muy bien en las historias. Ahora bien, cuando hablamos de las principales defensas, tenemos que comprender que, en primer lugar, el individuo que nosotros tenemos es un individuo con una capacidad intelectual no reducida, pero no totalmente desarrollada. ¿A qué me refiero con esto? Que los mecanismos de defensa son los mecanismos de defensa más primitivos.
¿Ustedes vieron esa clasificación en teoría de la personalidad, de mecanismos de defensa primitivos? ¿O no? Ya le voy a poner quejas entonces al o al ALIC que no vieron eso. No, disculpe, ¿qué fue lo que dijo? ¿Lo podría repetir? Que si vieron dentro de teorías de personalidad la distinción de los mecanismos de defensa primitivos y los mecanismos de defensa intelectuales. ¿Se acuerdan? Licenciado, es que a mí me dio Lina, entonces créame de que sí. Bueno, básicamente, ¿cómo distinguimos los mecanismos de defensa? Los dividimos en dos áreas. Unos que son primitivos o instintivos, o sea, que no requieren de que el individuo tenga una alta capacidad intelectual, y luego tenemos lo opuesto. Tenemos individuos que tienen una capacidad intelectual sumamente alta y por ende pueden desarrollar distintos elementos de explicación para lograr el empleo de este mecanismo de defensa. Por ejemplo, los mecanismos de defensa más primitivos son represión, regresión, negación, infantilismo. Son mecanismos de defensa mucho menos elaborados que, por ejemplo, que la sublimación, la intelectualización, entre otras cosas. Entonces, al tener y estar hablando de niños, debemos de comprender que los mecanismos de defensa pueden ser más primitivos que si aplicáramos TAT. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar que en la historia puede ser que el sujeto, el personaje principal, el héroe, se controla, es bueno, acepta las situaciones, por ejemplo, y de repente puede estar hablando de una situación injusta, o por ejemplo que al niño lo castiga, a un pollito lo castigan porque la mamá gallina creyó que se había comido el sustento del otro pollito, y el pollito la verdad no dijo nada, pero ni modo, lo aceptó y lo castigaron. ¿Sí? ¿Tiene lógica que les estoy diciendo? ¿Sí? ¿Vamos? Por ejemplo, un momento en el cual el héroe toma una actitud pasiva, toma una actitud en la cual no tiene las habilidades suficientes según el medio, y él sabe que las tiene, pero decide no utilizarlas o no emplearlas. A eso nos hablamos de utilizar el mecanismo o utilizar la defensa como la represión. Y en el caso de la regresión creo que es un poco más sencillo, porque la regresión es más sencilla de comprender, porque vamos a hablar acerca de la adopción de conductas de una etapa ajena a la cual se encuentra el individuo. Y este tipo de situaciones están muy asociadas con etapas anteriores, etapas ya avanzadas. Por ejemplo, si hablamos de un niño que debe de encontrarse en una etapa anal, pero en sus relatos hace mucha alusión a conductas de índole oral, estaremos hablando de una regresión. Si estamos hablando de un niño en una etapa fálica y habla de conductas anales u orales, podríamos estar hablando de una etapa regresiva. ¿Estamos? Sí, Perfecto. En el caso de los mecanismos de defensa como la formación reactiva, puede ser entonces, usted ya lo conoce, la formación reactiva habla de una reacción opuesta. Entonces, al ser una reacción opuesta al contenido de la historia, vamos a entenderlo como una formación reactiva. Por ejemplo, cuando hay dentro del relato una bondad exagerada
o en la lámina 10 que hablamos de la limpieza y de la necesidad de mantenerse extremadamente limpio, pero realmente si lo comparamos con la historia real, el niño es lo opuesto. Por ejemplo, estaríamos entonces hablando de una formación reactiva. En el caso de la defensa como el aislamiento son el tipo de historias que son como cuentos de hadas, ¿sí? Que hay un desenlace siempre positivo, que el héroe no sufre de nada, no tiene ninguna necesidad, el ambiente es siempre le ayuda a soportar las cosas al individuo, el ambiente le ayuda a crecer. O sea, en teoría es, como decimos, un cuento de hadas, es el escenario ideal, pero no siempre por así, muy pocas veces por así. Entonces, también puede ocurrir el aislamiento cuando el niño genera una omisión consciente de elementos de la historia. Como por ejemplo en la lámina 2, que nosotros vemos los dos osos peleando con una soga y no haga ningún comentario a esa lucha de poder. Permítame un segundo. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, ¿verdad? De que todo es bondad, todo es una cosa increíble, todo tiene un cuento y un desarrollo, un desenlace bello, digno de una película de Disney. Puede ser que el individuo esté utilizando la defensa de aislamiento, tratando de mantener al máximo las situaciones que se le dificultan a nivel familiar, a nivel personal, y tratar de darles esa vuelta para poder verlos de manera más aceptable para sí. Por otra parte, la defensa de anulación se va a tratar de anular pensamientos o actos con conductas opuestas. Por ejemplo, si el individuo, en el caso de una lámina como la lámina 5 o 6, que hacen alusión a la escena primaria, hablar acerca de que el niño se encuentra dormido y de repente lo que quiere es cambiar la historia y no hablar de ese tipo de situaciones, sino más bien hacer referencia a otras situaciones alrededor que no tienen nada que ver con lo que hace alusión la imagen. Por ejemplo, puede mostrarse indeciso el personaje como tal, puede percibirse a sí mismo como una persona que desea cambiar esa historia. Por otra parte, la proyección habla de la presentación como un agresor, en el cual, por ejemplo, puede aparecer muchos elementos místicos, muchos elementos mágicos, donde alguien sale de la nada, resuelve el día y le ayuda a combatir los distintos miedos, por ejemplo. O la utilización es muy frecuente en el tipo de cuentos. Claro, entre menor edad tiene el niño, más probable que ocurran este tipo de relatos, los cuales son relatos mágicos, místicos, en el cual más bien el niño se le hace o se le atribuye de alguna manera esta situación. En el caso de la proyección, obviamente la idea es utilizar el pensamiento místico, el pensamiento mágico, para poder defenderse, principalmente de abusos, puede ocurrir abusos reales o de miedos reales ante distintas situaciones. Por ejemplo, un niño que está hablando de la escena primaria, por ejemplo, y ha sufrido de abuso sexual, y por ahí dentro del relato habla de que cuando iba a ocurrir algo malo, salió de la nada una hada mágica y le rescató de donde él estaba.
por ejemplo. ¿Estamos? También, perdón, también la adición de personajes que no están en la lámina. O, por ejemplo, en la imagen del león, en la cual solo está el león, agregar personas adicionales, puede comprenderse también como una proyección, como una necesidad que tiene el individuo de agregar otros individuos alrededor de la situación. ¿Estamos? ¿Estamos bien con las defensas? Sí, Lick. Perfecto. Pasemos entonces al último punto, literalmente. Solo, perdonen, pero es difícil, mi perro está súper inquieto. Permítanme. Perdón. Ok. Ay, si supiera que lo saco a caminar 2 veces al día. Y saben que lo peor de todo, les voy a mostrar. Venga, venga. Voy a encender la cámara un ratito. Ustedes creerían que, que esta es la que está ladrando, pero no. Es el chiquitín. Benji, venga. Ese aquí estaba a mis pies, sin problema. Pero el otro, el chiquitito, el que mide 20 centímetros, ese es el relaje. También bonito, Lick. Gracias. Ese es el que hace el relajo. Aquí está grandota, aquí se queda conmigo toda la clase. Ustedes, Los perritos chiquitos suelen ser más molestones, así como más buscapleitos. no, si son, Confirmo. es un terrible, perdonen, pero miren, o sea, es literal, este es el que tiene el relajo. Qué bonito, Lick. Qué bonito, Lick. Gracias. Entonces, si ustedes me escucharon, permítanme, es el ladrando, no sé a qué. Y por un segundo me asustó. Entonces, por eso les dije, permítanme, porque cuando empecé a escuchar de ello, puchica, no sé, a que metió alguien. Pero bueno. Ok, para ir cerrando entonces la temática de CAR, ¿verdad? Porque ya estamos llegando a todo el tema de fundamento. La siguiente semana vemos de FH y familia, de nuevo el fundamento, cómo se interpreta, para luego entrar ya con ejercicios prácticos. Vamos a ver el último punto, que es la severidad del yo. ¿Qué entienden por la severidad del super yo y la integración del yo? ¿Qué entienden por ello? La forma en la que termina actuando. ¿La forma en la que termina? Actuando. Sí, Licenciado, sí, Isaac y luego Raquel. ser súper moralista, así como no permitir nada, digamos, tener como una fuga de virtud por en cuanto a la moral. Perfecto, moral, palabra clave. Raquel. Sí, justo eso que dijo el compañero, porque el super yo se basa en todas estas normas y reglas que el individuo se tiene que regular su comportamiento. Entonces, la severidad del super yo ha de ser como esa fuerza del individuo por seguir las normas. Exactamente. Si ustedes recuerdan clase de teorías, el super yo es el encargado es como el angelito, ¿no? Dentro de las estructuras psíquicas. Es el que puede diferenciar lo bueno de lo malo y puede tomar decisiones, pero también puede ocurrir, eso obviamente es necesario, ¿verdad? El super yo es una estructura importantísima dentro del desarrollo. Sin el super yo
Y si ustedes me preguntan a mí, este es un debate que a mí me ha encantado de los filósofos de Maquiavelo y Rousseau, que hablaban de que el individuo, bueno, Maquiavelo decía que el individuo nacía malo, pero a partir de, naturalmente malo, pero las normas del mundo hacían que de alguna manera se fuera volviendo aceptable o por lo menos bueno de alguna manera. Y Rousseau planteaba lo opuesto, que nacía bueno, pero la interacción con el mundo le hacía que se fuera convirtiendo en malo. Entonces, este debate interminable, yo lo considero, yo me voy del lado de Maquiavelo, que nosotros, si no tuviéramos reglas, si no tuviéramos ciertos elementos a nivel instintivo y en los primeros años de vida, si no tuviéramos reglas que nos dijeran cómo comportarnos, realmente sería muy difícil de vivir en una civilización. Dice Walter por ahí que el niño no es malo, pero sí egoísta. Sí, es inherente el narcisismo en esas edades. Entonces, pero esta estructura psíquica que es el super yo, tiene mucho que ver con las estructuras a nivel individual y la formación de distintas normas a través del tiempo. Dice por ahí Raquel, no sería maldad, sería instinto. Totalmente. Eso sí lo vemos desde el punto de vista psicológico más que filosófico. Pero se los quería ilustrar. Entonces, pero algo importante de esto es que si nosotros, y si ustedes recuerdan el tema de desarrollo moral de Lorenz Kohlberg, que creo que ustedes lo vieron como en Evolutiva 1, creo, que hablábamos acerca de que el niño, existen tres niveles de moralidad, que era el preconvencional, el convencional y el postconvencional. En pocas palabras, el preconvencional era hacer algo por miedo a un reproche, por miedo a un castigo, por ejemplo, que eso es básico en los niños. Los niños se comportan de cierta manera para evitar un castigo, principalmente. En el nivel convencional hay un poco de evitar castigo y también alcanzar un nivel de razonamiento moral un poco más elevado. Y finalmente el postconvencional habla ya de individuos que se rigen por sus propios valores en ausencia de castigo, en ausencia de figuras autoritarias. Entonces, obviamente, ¿por qué hablamos de todo esto del desarrollo moral? ¿Por qué estamos hablando de castigo? Porque el super yo también va a tener una gran carga cuando analizamos las historias del individuo. Y cuando vemos, por ejemplo, que el individuo es muy duro consigo mismo, con el héroe, y normalmente tiene finales en los cuales siempre el héroe termina siendo disminuido o termina siendo de alguna manera reprochado. Entonces aquí estamos hablando ya de la severidad, de qué tan severo es el super yo dentro del niño. Obviamente tenemos el otro lado, en el cual el héroe se sale con la suya, el héroe se sale y hace lo que quiere, encima de quien quiere, por donde quiere, sin importar reglas, consecuencias ni nada. Que ahí estaríamos hablando de lo opuesto y estaremos hablando no de la severidad del super yo, sino más bien de la libertad que puede tener el niño. Walter. Perdón, Lick, para mí eso está muy relacionado con los tipos de crianza. En ese tipo de niños que digamos que se cohíben demasiado, puede ser que sus padres sean demasiado autoritarios y entonces desarrollan un super yo demasiado fuerte. Totalmente. Entonces, este tipo de situaciones van a ser reflejadas en la historia. Entonces, ¿cómo los podemos identificar? Normalmente se identifican porque hay castigo de por medio. De nuevo, pensando en la severidad del super yo. Si hablamos, por otra parte, de la ausencia de esta severidad, hablamos de la ausencia de castigos, el héroe sale librado de cualquier problema, por más difícil que sea. Entonces, si tenemos un super yo sumamente severo consigo mismo, vamos a identificar
identificar la presencia de castigo continuo y de reproches. Y finalmente, para alcanzar la integración del yo, es considerar el funcionamiento del héroe dentro de la historia, o sea, el héroe, cómo se percibe a sí mismo, cómo funciona y finalmente cómo tiene ese desenvolvimiento, y encontrar entonces una armonía entre las necesidades internas y las demandas de la realidad. Porque yo les voy a ser sincero. Si ustedes lo piensan, todos nosotros como seres humanos tenemos luchas internas, de alguna manera. Ustedes están acá en la clase porque quieren alcanzar un título y quieren desempeñarse, tener un impacto en la sociedad o tener un impacto en la carrera, o simplemente personas que están estudiando por evitar un regaño, un castigo, un disgusto de sus padres, qué sé yo, cualquier motivo que sea. Pero nosotros como tal siempre nos encontramos en este conflicto entre las necesidades que yo tengo y las demandas del ambiente. Obviamente, la mayoría de trastornos, la mayoría de desajustes que ocurren es cuando esas demandas no superan, o mejor dicho, cuando las demandas superan a las necesidades cuando esas necesidades superan a las capacidades del individuo. Entonces, el niño también tiene estas necesidades y tiene demandas del ambiente. Pero lo importante no es la ausencia de problemas. Quiero quedar en algo claro. Aquel niño feliz no es el niño que no tiene problemas y que todo está resuelto. No, es aquel niño que dentro de su historia relata que puede manejar los problemas de una manera efectiva. Y a eso hablamos de la integración del niño. ¿Por qué, por ejemplo, nos encontramos a veces tan identificados? Mejor dicho, creo que muchos de ustedes no encuentran nada de identificación en las películas de Disney, las típicas, ¿no? Como Blancanieves, como no sé qué otra, Cenicienta, ¿cierto? En el que aparece un príncipe hermoso y ese príncipe es alguien intachable, sin problemas y viven felices para siempre, ¿cierto? Nadie está ahora en nuestra actualidad, nadie en nuestras edades, nadie se identifica tanto con esas historias, porque no es real, no es algo con lo que usted realmente pueda ver que sufrieron, o una persona que de repente tuvo muchas dificultades para alcanzar lo que quería. Entonces, por eso no se logra esa identificación de manera tan sencilla, porque lo que buscamos es la forma de adaptación a los problemas y sobre todo cómo aprende a manejarlos. Y con esa idea quiero terminar. Veo a Isaac con la mano levantada. Y les voy a pedir que vayan levantando que vayan encendiendo su cámara. Licenciado. Isaac. Es que recordemos de que también esas historias ahora ya no venden. Bueno, si fueran reales no vendieran, porque nosotros siempre andamos buscando cómo transportarnos en ese tiempo y olvidarnos de nuestros problemas. Entonces, por eso miramos una imagen, una película fantasiosa para llegar, también me imagino que como un mecanismo de defensa para tratar de decir, ay, qué bonito esto, para llenarnos un poco de dopamina y después regresar a la realidad, pues a la triste realidad. Exacto. Licenciado, también, además del protocolo de llenado y estas cosas, ¿qué más trae el CAT? Que solo esto me prestaron. No solamente eso, solo trae las láminas, el protocolo y obviamente las disposiciones ambientales, que eso es todo realmente lo que trae. No trae así un manual de aplicación. No, porque esa es
literalmente esa consigna que vieron en la presentación. Sí, solo es eso. Sí, hay como, dentro del manual está como, las preguntas más frecuentes, ¿no? Dentro del manual. Por ejemplo, ¿qué pasa si el niño solo describe? Ah, bueno, se le debe decir esto. ¿Qué pasa si el niño hace esto? Bueno, ocurre esto. Es como una guía de preguntas. Eso se lo voy a hacer. Solo es el manual, el protocolo de registro y las láminas. Es que solo tengo el protocolo y las láminas. Entonces faltaría el manual, ¿verdad? Sí, pero el manual, voy a buscar el manual específico de la prueba, porque les voy a facilitar el manual, pero ese manual tiene las tres pruebas. Tiene CAT, TAT y SAT. Pero les voy a buscar el manual específico para ustedes. ¿Estamos? Gracias. Ok. ¿Estamos bien? ¿Todos claros? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, sí, según yo lo iba a despachar temprano. Sí. Ok. Entonces, con esto, vayan avanzando. Yo les voy a enviar un correo electrónico cuando ya esté lista toda la información con respecto a los materiales que vamos a estar utilizando esta presentación, y les voy a facilitar las presentaciones de la siguiente semana para que vayan avanzando. ¿Estamos? Bueno, feliz fin de semana, aprovechen el tiempo, vayan leyendo información por ahí, entre otras cosas. Descansen y nos vemos. Gracias, Link. A ver, antes que se vayan, Raquel tiene la mano levantada para ver si alguien tiene la misma duda. Sí, es más que toda la metodología de la clase, que no sé si entendí, pero primero entonces se va a ver como toda la literatura de las pruebas, y luego viene lo práctico. Es como una prueba con literatura, con su práctica. No, porque lo que vamos a ver ahorita es todo el proceso de aplicación para que avancen con los videos de aplicación. Ah, ajá. Vemos aplicación, interpretación y todo, y luego, después de pasar todo ese proceso, vamos a ver el proceso de análisis, interpretación y redacción del informe. Ah, ok. Gracias, Lick. Listo, descansen. Lick, Gracias, igual. ¿puedo hablar con usted? Sí. Cuídate.